Justo cuando el viento comenzó a soplar suavemente aquella tarde, Sofía caminaba por la acera del parque sin prestar mucha atención a su alrededor. Sus manos apretaban un cuaderno de cuero envejecido, gastado por el tiempo y lleno de páginas que guardaban recuerdos y pensamientos que nadie más conocía. Sofía no era una mujer que compartiera sus sentimientos fácilmente, pero ese cuaderno era como un refugio seguro para todo lo que había sentido y vivido en los últimos años. Sin embargo, en ese instante, el destino tenía otros planes. Sin darse cuenta, mientras ajustaba la correa de su bolso, el cuaderno resbaló de sus manos y cayó al suelo. Un golpe sordo que pasó desapercibido para ella, pero que marcaría el comienzo de una historia inesperada. El viento, juguetón y travieso, atrapó algunas de las páginas abiertas y las levantó, haciendo que volaran en el aire como mariposas blancas. Sofía siguió caminando, distraída, sin notar que sus pensamientos escritos comenzaban a esparcirse por el suelo. Pero no todos los que pasaban por allí estaban tan despreocupados. Diego, un hombre que disfrutaba de su caminata matutina, vio cómo aquellas hojas blancas danzaban entre los árboles y el viento. Se detuvo, curioso, y decidió atraparlas antes de que desaparecieran para siempre. Mientras recogía cada página con cuidado, comenzó a leer las primeras líneas. Eran cartas llenas de sentimientos profundos, dibujos que expresaban amor, esperanza y también dolor. Algo en esas palabras tocó un rincón olvidado de su propio corazón. Diego llevaba tiempo sintiéndose solo, con heridas del pasado que aún no habían sanado del todo. La historia que encontró en ese cuaderno era tan real y tan humana que no pudo dejar de leer, página tras página. Cada letra parecía estar escrita con una mezcla de ternura y tristeza, como si la autora quisiera que alguien entendiera su dolor y su amor perdido. El nombre Lucas aparecía en muchas páginas, y Diego imaginó quién podría ser ese hombre tan importante en la vida de Sofía. Aunque sentía la tentación de seguir leyendo, también sabía que debía encontrar a la dueña del cuaderno y devolvérselo. Guardó las páginas cuidadosamente, temeroso de perderlas, y empezó a buscar entre los pocos transeúntes del parque a la mujer que podría estar detrás de aquella historia. Finalmente, la vio sentada en un banco, mirando hacia el suelo, con una expresión que mezclaba preocupación y tristeza. Diego se acercó con cautela, sin querer asustarla, y le preguntó si ella había perdido algo. Cuando Sofía levantó la vista y vio el cuaderno en sus manos, una mezcla de alivio y nerviosismo se dibujó en su rostro. Recuperar ese cuaderno no solo significaba volver a tener sus pensamientos escritos, sino también enfrentar un pasado que había tratado de olvidar. Diego, por su parte, no sabía que ese encuentro casual cambiaría para siempre la vida de ambos. Sin embargo, en ese momento, solo podía ofrecerle una sonrisa amable y la promesa de devolverle algo muy valioso. Sofía, con una voz temblorosa, le agradeció y lo invitó a sentarse junto a ella. Entre el murmullo del parque y el sol que comenzaba a ocultarse, ambos sintieron que algo nuevo estaba empezando, algo que ni el viento ni el tiempo podrían borrar fácilmente. Diego sostuvo el cuaderno con delicadeza, como si tuviera entre manos un objeto frágil y sagrado. Mientras caminaban juntos por el sendero del parque, Sofía no podía evitar sentirse vulnerable. Aquel cuaderno no era solo papel y tinta, era la memoria de su vida, de sus sueños, y sobre todo, de un amor que aún le dolía. La luz del atardecer pintaba todo con tonos dorados, pero dentro de Sofía, una mezcla de incertidumbre y esperanza empezaba a despertar. Diego, por su parte, estaba fascinado. No era común encontrar a alguien dispuesto a compartir algo tan íntimo, aunque fuera solo a través de un cuaderno perdido. Empezó a preguntarle sobre Lucas, el hombre mencionado en tantas páginas, y Sofía, con voz baja y pausada, comenzó a contar su historia. Lucas fue su primer amor verdadero,
aquel que había marcado su juventud con promesas y planes que parecían eternos. Sin embargo, la vida los separó por circunstancias fuera de su control, y desde entonces, ella había guardado en silencio ese dolor que pocas personas conocían. Mientras hablaba, Diego notó que sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. Pero también vio una chispa, una luz que indicaba que Sofía no había perdido toda la esperanza. Él mismo compartió fragmentos de su vida, revelando heridas que había llevado en silencio durante años. Su esposa había fallecido hacía algunos años, dejándolo con un vacío que ningún amigo o familia podía llenar. Sin embargo, escuchar la historia de Sofía lo hizo sentir menos solo, como si el destino los hubiera unido en ese preciso momento para sanar juntos. Ambos caminaron en silencio durante un rato, dejando que sus pensamientos se mezclaran con el susurro del viento entre las hojas. Diego rompió el silencio con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Crees que el amor puede volver a nacer después de tanto tiempo? Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta, y luego respondió con una sonrisa tímida. No lo sé, pero después de perder tanto, uno aprende a tener miedo, miedo a empezar de nuevo y volver a perder. Diego asintió, entendiendo perfectamente ese temor. Sin embargo, también quiso compartir algo que había aprendido. A veces, el amor no es solo un fuego que se enciende una vez y se apaga. A veces es una llama que se mantiene viva, incluso cuando parece que se ha extinguido. Sofía lo miró con atención, sintiendo que esas palabras tenían más peso del que imaginaba. En ese momento, ambos comprendieron que no estaban solos en su dolor ni en sus esperanzas. Cuando llegaron a un pequeño café al borde del parque, Diego invitó a Sofía a sentarse y continuar la conversación. Mientras tomaban un café caliente, las barreras que habían construido a lo largo de los años comenzaron a caer poco a poco. Sofía contó cómo, después de la separación con Lucas, había tratado de seguir adelante, pero nunca pudo cerrar esa parte de su vida. Diego escuchaba con paciencia y sin juicios, ofreciéndole un espacio seguro donde sus palabras podían fluir sin miedo. Las horas pasaron casi sin que se dieran cuenta, y con cada historia compartida, la distancia entre ellos se hacía más pequeña. Sofía empezó a ver en Diego no solo a un desconocido que encontró su cuaderno, sino a alguien con quien podía contar. Diego, por su parte, sentía que ese encuentro fortuito era más que una casualidad. Era la oportunidad que ambos necesitaban para comenzar a sanar. Antes de despedirse, Sofía le pidió a Diego que conservara el cuaderno unos días más. Quería asegurarse de que estuviera en buenas manos mientras ella organizaba sus pensamientos y emociones. Diego aceptó sin dudar, prometiéndole cuidarlo con respeto. Al separarse, ambos sabían que algo importante había comenzado, algo que iba más allá de un simple cuaderno perdido. En el camino de regreso a casa, Diego pensaba en las palabras que había escuchado, en la tristeza y la belleza que contenía esa historia. Sintió una mezcla de gratitud y expectativa. Algo en su interior le decía que aquella tarde cambiaría el curso de su vida para siempre, aunque aún no sabía cómo ni cuándo. Sofía, por su parte, caminaba con una ligera sonrisa y una sensación nueva. La posibilidad de que el amor, en sus muchas formas, aún podía sorprenderla. La brisa nocturna acariciaba suavemente las calles mientras las luces del parque se encendían, y ambos, separados por unos metros pero unidos por un cuaderno, comenzaban a escribir juntos un capítulo que ninguno de los dos había previsto. Y así, entre palabras y silencios, empezó una historia que, aunque llena de cicatrices, tenía en sus páginas la promesa de una segunda oportunidad. Diego pasó las siguientes noches leyendo con cuidado cada página del cuaderno. No eran solo cartas ni dibujos, eran fragmentos de una vida llena de amor y pérdidas, de esperanzas y silencios. Cada palabra escrita por Sofía revelaba no solo un romance con Lucas, sino también su miedo a olvidar,
su lucha para seguir adelante y su deseo profundo de ser comprendida. Diego sentía que, a través de esas páginas, la mujer detrás del cuaderno le hablaba directamente, aunque no la conociera del todo. Las cartas estaban llenas de recuerdos detallados. Tardes en cafés, paseos por el parque, promesas susurradas bajo la luz de la luna. Pero también había cartas sin enviar, palabras escritas en momentos de tristeza y soledad, confesiones que Sofía nunca se atrevió a compartir con nadie. Diego podía imaginar la fuerza que le había tomado escribir esas líneas, como cada trazo de tinta había sido un acto de valentía y vulnerabilidad. En una de las cartas, Sofía confesaba que a veces deseaba poder borrar todo, empezar de nuevo, pero que el pasado siempre la perseguía. Mientras leía, Diego comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Había pasado años guardando su dolor en silencio, evitando enfrentar sus emociones más profundas. Pero ahora, con cada página del cuaderno, sentía que también él estaba empezando a abrirse. No era solo un acto de empatía, sino una necesidad de sanar. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que podía conectarse con alguien sin miedo, aunque fuera a través de las palabras escritas de una desconocida. Decidió que debía conocer más sobre Sofía y su historia, no solo como alguien que encontró un cuaderno perdido, sino como un amigo que podría ayudarla a enfrentar sus heridas. El miedo a invadir su privacidad seguía presente, pero la intuición le decía que aquella mujer no solo necesitaba recuperar su cuaderno, sino también alguien con quien hablar, alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Al día siguiente, Diego volvió al parque con el cuaderno en las manos. Buscó a Sofía, quien lo esperaba con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Esta vez, la conversación fue más profunda y sincera. Sofía le mostró algunos dibujos que nunca había enseñado a nadie, bocetos que representaban sus emociones más ocultas. Diego admiraba no solo la belleza de su arte, sino la valentía que demostraba al compartirlo. Poco a poco, la relación entre ellos fue creciendo. Compartían más que palabras y dibujos, compartían momentos, miradas y silencios que decían más que cualquier carta. Diego empezó a comprender que su encuentro no había sido casualidad, sino una oportunidad para los dos, para curar viejas heridas y construir algo nuevo. Sofía, por su parte, comenzaba a sentir que podía confiar nuevamente, que no estaba sola. Una tarde, mientras caminaban cerca del lago, Sofía confesó que había perdido contacto con Lucas hacía años, y que aún no sabía si alguna vez volverían a verse. Diego escuchó atentamente, sin prisa ni juicio, simplemente estando presente. Fue en ese instante cuando Sofía se dio cuenta de que quizá podía dejar ir ese amor del pasado para darle espacio a algo diferente, algo que aún no entendía completamente. Esa noche, Diego regresó a casa con el corazón más ligero y la certeza de que el cuaderno no solo había cambiado la vida de Sofía, sino también la suya. Había encontrado en esas páginas un reflejo de sus propios temores y anhelos, y una esperanza renovada de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sofía, por su parte, cerró el cuaderno con cuidado, sabiendo que ahora llevaba en su interior no solo recuerdos, sino también la posibilidad de un futuro distinto. La historia que había comenzado con un simple cuaderno perdido se estaba transformando en algo mucho más profundo. Una historia de encuentros, de segundas oportunidades, y de la magia que ocurre cuando dos almas heridas se encuentran en el momento justo. Diego y Sofía sabían que aún quedaban muchas páginas por escribir, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, estaban listos para hacerlo juntos. La mañana siguiente despertó con una ligera neblina que cubría la ciudad, pero Sofía se sentía diferente. El cuaderno descansaba sobre la mesa, abierto en la página donde había escrito una carta sin enviar hacía años. Esa carta hablaba de un encuentro que nunca ocurrió, de palabras que nunca se dijeron, y de un amor que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Sin embargo,
La presencia de Diego en su vida había encendido una pequeña chispa de esperanza que no podía ignorar. Mientras se preparaba para salir, sintió una mezcla de nervios y emoción. Decidió que era momento de enfrentar algo que había evitado durante mucho tiempo: buscar a Lucas. No para revivir el pasado, sino para cerrar ese capítulo con respeto y paz. Diego, por su parte, la apoyaba sin dudarlo. Sabía que aquel paso sería difícil, pero también necesario para que Sofía pudiera seguir adelante sin cargas innecesarias. Caminaron juntos hasta un pequeño café donde solían encontrarse algunos vecinos y conocidos. Allí, entre sorbos de café caliente y conversaciones cotidianas, comenzaron a indagar por Lucas. Preguntas cuidadosas, miradas que buscaban respuestas, y pequeños detalles que los guiaban poco a poco hacia su paradero. No era solo una búsqueda física, sino también una búsqueda emocional. Sofía necesitaba saber si podía encontrar el cierre que tanto había esperado. El tiempo pasó entre charlas y recuerdos. Diego escuchaba atentamente mientras Sofía relataba los momentos que compartió con Lucas, sus planes y sueños, y cómo la distancia y las circunstancias los separaron abruptamente. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de nostalgia, pero también de una valentía nueva que mostraba cuánto había crecido y aprendido en esos años. Finalmente, lograron encontrar una pista. Un antiguo amigo en común les dio una dirección, un lugar donde Lucas vivía ahora, lejos de la ciudad que ambos habían conocido. La noticia fue un golpe inesperado para Sofía. Por un momento, dudó si debía continuar con la búsqueda o dejar las cosas como estaban. Diego la miró con comprensión y le recordó que lo importante era hacer lo que su corazón le dictara, sin prisas ni presiones. Decidieron que ese encuentro, si sucedía, sería en sus propios términos. No había necesidad de apresurarse ni de forzar sentimientos. La paciencia y el respeto serían sus guías en ese camino incierto. Mientras tanto, siguieron compartiendo su día a día, con conversaciones profundas y silencios cómplices que fortalecían su vínculo. Una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles, Sofía confesó que sentía miedo. Miedo a reencontrarse con Lucas y descubrir que todo había cambiado, que las promesas y sueños se habían desvanecido. Diego tomó su mano con suavidad y le aseguró que, pase lo que pase, ella no estaría sola. Esa simple frase le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Llegó el día de la visita. Sofía respiró hondo antes de tocar la puerta de aquella casa sencilla, con ventanas que reflejaban el sol de la tarde. Cuando Lucas abrió, la sorpresa fue mutua. Ambos se miraron por un instante, como tratando de reconocer en el otro a esa persona que había marcado su pasado. No hubo reproches ni palabras duras, solo un silencio lleno de emociones contenidas. Hablaron durante horas, recordando, perdonando y aceptando. Sofía se dio cuenta de que el amor que sentía había cambiado, que ya no era aquel fuego intenso de juventud, sino una llama tranquila que guardaba cariño y gratitud. Lucas, por su parte, reconoció sus errores y la importancia que ella había tenido en su vida. Al despedirse, ambos sintieron que habían cerrado un ciclo, dejando espacio para nuevas historias. Al regresar con Diego, Sofía se sintió liberada. Había enfrentado sus miedos y encontrado paz. Diego la abrazó con ternura, sabiendo que ese momento había sido clave para ambos. En ese instante comprendieron que su propia historia estaba lista para avanzar, con menos fantasmas y más claridad. La vida, con sus vueltas inesperadas, había puesto en sus caminos un cuaderno olvidado, palabras sinceras y encuentros que los ayudarían a sanar. Sofía y Diego sabían que aún tenían mucho por vivir, pero ahora caminaban juntos, con la certeza de que las segundas oportunidades existen y que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre vale la pena. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo silencioso,
Sofía se sentó frente al cuaderno y escribió por primera vez en semanas. Esta vez no era una carta para Lucas, ni una reflexión sobre el pasado. Escribía sobre el presente. Sobre Diego. Sobre cómo alguien que apareció por casualidad había comenzado a cambiar la manera en que miraba la vida. Cada palabra fluía con una sinceridad que ya no necesitaba esconder. Escribirlo no era fácil, pero era necesario. Como si al dejarlo por escrito, pudiera entenderse a sí misma con mayor claridad. Desde aquel encuentro con Lucas, algo había cambiado en ella. No se trataba de cerrar una puerta con rabia ni con tristeza. Era simplemente aceptar que hay amores que enseñan, y otros que llegan cuando menos los esperas. Y aunque su historia con Lucas había sido real y profunda, ya no la ataba. Por primera vez, Sofía se sentía en paz con su pasado. A la mañana siguiente, se encontró con Diego en su banco habitual del parque. Él la esperaba con 2 cafés en la mano y una sonrisa tranquila, esa que siempre parecía decir todo está bien. Sofía se sentó a su lado y sin decir nada, le entregó el cuaderno. Diego lo sostuvo entre sus manos, sin abrirlo, como si supiera que ahí dentro había algo que aún no debía leer. Ella lo miró con calma y dijo, «Anoche escribí algo sobre ti. No necesitas leerlo ahora. Solo quería que lo supieras». Diego la miró sorprendido, conmovido, pero no dijo nada. A veces el silencio tiene más fuerza que las palabras. Se quedaron así, en calma, observando cómo las hojas de los árboles caían lentamente. El mundo a su alrededor seguía su ritmo, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido en una quietud llena de significado. Durante los días siguientes, comenzaron a verse con más frecuencia. No hacían grandes planes ni hablaban de futuro. Simplemente compartían momentos. Caminatas lentas, tardes de café, charlas sobre libros, películas antiguas, y recuerdos que habían estado guardados por años. Sofía sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad. No como la mujer que fue, ni como la que todos esperaban que fuera. Diego la veía tal como era ahora, con sus cicatrices, sus miedos y su fuerza tranquila. Un día, mientras organizaban algunos libros en la casa de Sofía, Diego encontró una caja vieja con fotos. Ella se la quitó de las manos de inmediato, como si protegiera un tesoro frágil. Pero luego, tras un suspiro profundo, decidió abrirla con él. Dentro había fotografías de su juventud, cartas de sus padres, postales de viajes que nunca hizo y retratos de momentos que casi había olvidado. Compartir esas memorias fue un paso más en su conexión. Diego no juzgó ni preguntó demasiado. Solo observaba, escuchaba, y sonreía de vez en cuando. Sofía sintió que no necesitaba explicar cada cosa, porque él entendía lo esencial sin necesidad de palabras. Había en Diego una calma que le permitía abrir espacios dentro de ella que había cerrado hacía años. Esa noche, mientras él se despedía en la puerta, Sofía lo miró por un instante más largo de lo habitual. No dijo nada, pero Diego entendió. Y aunque no hubo beso ni promesa, sí hubo algo más importante. La certeza de que algo verdadero estaba creciendo entre ellos, sin presión, sin prisa. Al cerrar la puerta, Sofía se apoyó contra ella y sonrió. No por nostalgia, sino por una esperanza nueva. Sabía que no todo estaba dicho ni hecho, pero ahora ya no le temía al mañana. Tenía a alguien a su lado que no quería cambiar su historia, sino acompañarla a escribir lo que venía. Y eso, en su mundo lleno de palabras, valía más que cualquier carta de amor del pasado. Con el paso de los días, la relación entre Sofía y Diego fue tomando una forma distinta, más silenciosa pero también más profunda. No se hablaban a diario, pero cuando lo hacían, el tiempo parecía detenerse. No se necesitaban grandes declaraciones, ni gestos exagerados. Bastaba una mirada,
una taza de café compartida, o simplemente caminar lado a lado por el mismo sendero de siempre. Había algo en esa tranquilidad que les daba paz, como si sus almas hubieran esperado toda una vida para encontrarse. Una tarde, Sofía recibió una carta por correo. No era común que alguien le escribiera en estos tiempos, y al ver el sobre sin remitente, su corazón dio un pequeño salto. Abrió la carta con manos temblorosas y reconoció de inmediato la letra. Era de Lucas. No pedía perdón ni explicaciones. Solo quería agradecerle por haber ido a verlo. Decía que ese encuentro lo había ayudado a entender muchas cosas, y que deseaba que ella fuera feliz, con o sin él. Al terminar de leer, Sofía cerró los ojos. No lloró. Solo sintió una calma inmensa, como si esa carta hubiera sido el último eslabón que necesitaba para soltar el pasado por completo. Esa noche, llamó a Diego y le pidió que se vieran al día siguiente. Cuando se encontraron, no fue en el parque ni en el café de siempre. Lo invitó a su casa, algo que hasta ese momento no había hecho. Preparó té, encendió una luz cálida en la sala, y lo recibió con una sonrisa sincera, sin reservas. Diego entró con su paso sereno, percibiendo que algo había cambiado. Sofía le entregó la carta, sin decir palabra. Él la leyó en silencio, y al terminar, levantó la vista. No dijo nada, pero en su mirada estaba todo: respeto, comprensión y una ternura que parecía envolverlo todo. Pasaron horas conversando. No solo sobre Lucas, sino sobre ellos, sobre lo que sentían, sobre el miedo que aún existía, y sobre esa sensación de estar construyendo algo que no necesitaba nombre todavía. Sofía habló de su infancia, de su madre que siempre escribía en diarios, de su temor a repetirse en errores, y de la libertad que sentía cuando escribía. Diego habló de su esposa fallecida, de cómo había aprendido a vivir con el dolor sin dejar que lo consumiera, y de lo inesperado que era volver a sentir algo por alguien después de tanto tiempo. No fue una conversación perfecta. Hubo pausas, silencios incómodos y hasta alguna lágrima. Pero fue real. Y para ambos, eso era lo más importante. Cuando la noche se volvió madrugada, Sofía lo acompañó hasta la puerta. Esta vez, Diego se acercó con suavidad, la miró a los ojos, y le preguntó si podía abrazarla. Ella asintió sin decir nada. Fue un abrazo largo, sin urgencias, que dijo más de lo que cualquier palabra podía expresar. Después de que Diego se fue, Sofía volvió a su cuaderno. No para escribir sobre Lucas, ni sobre la tristeza. Esta vez escribió sobre la esperanza. Sobre un hombre que había llegado sin pedir nada, y que, con paciencia y verdad, le había devuelto las ganas de mirar hacia adelante. Escribió que a veces el amor no entra gritando ni haciendo promesas. A veces llega despacio, como un susurro, y se queda, sin hacer ruido, pero ocupando todo el espacio que antes estaba vacío. Al cerrar el cuaderno, miró por la ventana y vio que estaba empezando a llover. Pero no sintió melancolía. Al contrario, sintió que la lluvia limpiaba todo lo viejo, lo estancado, y que por fin, algo nuevo estaba creciendo, lento pero firme. Algo que tal vez, solo tal vez, podía durar. La rutina entre Sofía y Diego empezó a transformarse en algo más que encuentros casuales. Sin hablarlo, comenzaron a buscarse con más frecuencia, como si el día no estuviera completo sin al menos verse unos minutos. Él pasaba por su casa con excusas simples: un libro que quería prestarle, una receta que quería compartir, una flor que recogió en el camino. Ella, sin decirlo, lo esperaba. No lo demostraba con palabras, pero su mirada brillaba distinto cuando él llegaba. Una tarde, mientras caminaban por una feria de antigüedades, Sofía se detuvo frente a un pequeño puesto donde había cuadernos antiguos. Pasó la mano por uno de tapa dura, forrado en tela azul. Lo abrió con cuidado, y sonrió.
Las páginas estaban en blanco, pero para ella, estaban llenas de posibilidades. Diego la observó desde unos pasos atrás, y sin que ella lo notara, lo compró cuando se distrajo con otra cosa. Horas más tarde, cuando ya estaban en casa, Diego sacó el cuaderno y se lo entregó. «Para que empieces una nueva historia», dijo con voz baja. Sofía lo tomó entre sus manos, sin saber qué decir. Nadie le había regalado algo tan simple pero tan significativo. Acarició la tapa con los dedos y sintió que, con ese gesto, Diego le estaba diciendo algo más profundo, que su historia aún no estaba terminada, que había páginas por escribir, juntos o separados, pero sin miedo. Esa noche, al quedarse sola, abrió el cuaderno nuevo y escribió solo una frase: «No sé qué será esto, pero quiero descubrirlo sin correr». Luego lo cerró, lo colocó junto al viejo, y se fue a dormir con el corazón más ligero. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y emoción. Diego y Sofía no necesitaban grandes gestos para sentirse cerca. Él le leía fragmentos de libros que amaba, y ella le enseñaba los dibujos que hacía cuando nadie la veía. Compartían pequeños secretos, recuerdos que jamás habían contado a otros. Cada conversación se volvía más honesta, más humana, como si se estuvieran reconociendo el uno al otro en cada palabra. Un domingo, mientras desayunaban en la terraza, Diego la miró largo rato y dijo algo que cambió el tono del día. «He pensado en irme un tiempo. A visitar a mi hija en el sur. Hace meses que me insiste, pero no me animaba. Ahora siento que podría hacerlo, sin sentir que estoy huyendo». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. No dijo nada al principio, solo bajó la mirada. Pero después, con esfuerzo, logró responder: «Entonces ve. Si es algo que necesitas hacer, hazlo. Yo estaré aquí cuando regreses, si es que decides volver». Diego sintió una punzada en el pecho. No por la distancia, sino por la madurez con la que ella lo dejaba ir. No había reclamos ni dramatismos. Solo una verdad limpia, dicha con el corazón. Esa semana fue distinta. Siguieron viéndose, pero ambos sabían que el viaje se acercaba. Y aunque no lo decían en voz alta, los silencios hablaban por ellos. En el último día antes de partir, Diego la abrazó como si quisiera memorizar su olor, su forma de apoyarse en él, su respiración pausada. No hubo promesas, solo un «cuídate» dicho con voz temblorosa. Y así, Diego se fue. Sofía se quedó sola otra vez, pero no como antes. Esta vez, no había vacío. Había gratitud. Y una espera tranquila, como quien sabe que, pase lo que pase, algo verdadero ya había sido escrito entre ellos. Los días sin Diego pasaron más lentos, pero no tristes. Sofía retomó sus rutinas con una serenidad nueva. Ya no escribía para desahogarse, sino para recordar. Llenaba su nuevo cuaderno con pensamientos breves, frases sueltas, dibujos pequeños que hablaban de él, de ella, de los momentos compartidos. No sabía cuándo volvería Diego, ni si lo haría, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía ansiedad ni miedo. Cada mañana, preparaba café para dos, aunque solo uno lo bebiera. Mantenía ese espacio como un pequeño ritual, como una forma de mantener viva la conexión sin aferrarse. A veces, al mirar por la ventana, imaginaba a Diego en el sur, contando historias, compartiendo con su hija, recuperando partes de sí mismo que tal vez había olvidado. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde todo había comenzado, se detuvo frente al banco donde lo había conocido. Se sentó en silencio y cerró los ojos. Sintió el viento mover las hojas como aquella vez en que su cuaderno voló por el suelo. Sonrió. Qué extraño había sido todo. Como una simple caída pudo abrirle las puertas a una nueva vida. Días después, recibió una postal. Era de un pueblo pequeño junto al mar.
La letra era inconfundible. Diego escribía que estaba bien, que necesitaba ese tiempo, pero que pensaba en ella cada día. No hablaba de regresar aún, pero sus palabras estaban llenas de ternura y presencia. A veces, la distancia también enseña a querer mejor, escribió. Sofía guardó la postal dentro del cuaderno azul, y por primera vez, sintió algo parecido a la plenitud. No por tener a alguien cerca, sino por saber que lo que habían construido no dependía de la distancia. Era algo más profundo. Pasaron las semanas. Luego, un mes. 2. El silencio de Diego se volvió más largo, pero no amargo. Ella seguía escribiendo. A veces pensaba en buscarlo, en llamarlo, pero luego entendía que no debía hacerlo. Si debía volver, volvería. No por obligación, sino por deseo. Una mañana cualquiera, sin aviso previo, lo vio de pie frente a su puerta. Tenía más canas, los ojos un poco más cansados, pero la misma sonrisa tranquila de siempre. Sofía no dijo nada. Solo lo miró. Y en ese instante, supo que todo estaba bien. Diego levantó la mano con timidez y dijo: «He vuelto porque no quiero seguir escribiendo esta historia solo». Ella dio un paso hacia él, luego otro. Y lo abrazó. No hubo grandes palabras, ni preguntas. Solo ese gesto simple que lo decía todo. Esa tarde, caminaron hasta el parque, tomados de la mano. Se sentaron en el mismo banco de siempre. Diego sacó un pequeño cuaderno de su abrigo, uno que había comenzado a escribir durante su viaje. Lo abrió y le mostró lo que había escrito: pensamientos sueltos, recuerdos de ella, momentos que deseaba compartir. Sofía lo tomó entre sus manos y sonrió. No necesitaba leer cada palabra para saber lo que sentía. Lo sentía en su mirada, en su voz, en su manera de estar ahí. El sol comenzó a ponerse detrás de los árboles. Ambos miraron el cielo en silencio, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, no necesita grandes escenas para quedarse. A veces llega con un cuaderno caído, con una carta olvidada, o con un abrazo al regreso. Y así, sin necesidad de prometerse nada, siguieron escribiendo. Página a página. Día a día. Juntos. Porque algunas historias no terminan. Solo cambian de forma. Y esta, la de Sofía y Diego, apenas estaba comenzando.